En una ciudad llena de historia, donde las calles parecen guardar secretos antiguos, Mateo caminaba con una idea clara en su mente. Desde pequeño, nunca se sintió cómodo con la riqueza que lo rodeaba. Los lujos que su familia le ofrecía no le llenaban el corazón. Sabía que había algo más allá de las paredes doradas de su casa, algo que Acapulco le ofrecía, aunque no todos podían verlo. Acapulco no es una ciudad fácil. No es un lugar que cuide a las personas. Aquí, solo sobreviven los fuertes. Y Mateo, más que nadie, entendía esto. Sabía que si no era fuerte, la ciudad lo aplastaría. Pero eso no lo asustaba, al contrario, le daba fuerzas. Para Mateo, prosperar significaba seguir sus propios sueños, no los que otros habían planeado para él. Una noche, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, decidió que no podía seguir el camino que su padre, Francisco, había trazado para él. Su destino no estaba en la gran empresa familiar. Estaba en las calles, donde podía hacer una diferencia. Mateo quería ser policía, no empresario. Sabía que eso significaba enfrentarse a Francisco, el hombre que le había dado todo. Este no es un lugar para soñadores, le decía su padre. Pero Mateo sabía que sus sueños no eran solo sueños, eran lo que lo hacía sentirse vivo. Quería ser fuerte, no solo de cuerpo, sino también de corazón. Y esa fuerza lo guiaría en cada decisión que tomara. El camino no sería fácil. Acapulco es una ciudad hermosa, pero también puede ser cruel. Sin embargo, Mateo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para no solo sobrevivir, sino también para hacer algo bueno en un lugar donde la justicia a veces parece lejana. Las palabras de Francisco seguían retumbando en su cabeza, este no es un lugar para soñadores. Mateo sabía que su padre no lo decía por maldad, sino porque quería protegerlo. Pero Mateo no podía vivir una vida que no le pertenecía. No quería seguir los pasos de su padre, que había construido una gran empresa y asegurado un futuro lleno de comodidades. Mateo buscaba algo más. Sentía que su destino estaba en otro lugar, uno donde podría marcar la diferencia de verdad. La decisión no fue fácil. Francesco había trabajado toda su vida para asegurar que su hijo tuviera todo lo que él nunca tuvo. Pero Mateo veía en su padre algo que le hacía temer seguir sus pasos, una tristeza oculta, una insatisfacción que ni todo el dinero del mundo podía borrar. Sabía que si él no seguía su propio camino, terminaría igual, atrapado en una vida que no quería. Una tarde, mientras caminaban juntos por la ciudad, Mateo reunió el valor para hablar. «Papá, quiero ser policía». Francesco se detuvo en seco, lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Por qué? Tienes todo lo que necesitas aquí. No tienes que enfrentarte a los peligros de esa vida. Pero Mateo estaba decidido. No puedo vivir en una burbuja, papá. Quiero hacer algo que realmente importe, algo que me haga sentir que estoy ayudando a la gente. Francesco suspiró, sabiendo que las palabras no cambiarían la determinación de su hijo. Lo había criado para ser fuerte, para tomar sus propias decisiones. Pero ahora que veía hacia dónde lo llevaba esa fuerza, no podía evitar sentirse dividido. Amaba a su hijo y quería lo mejor para él, pero no podía protegerlo de un destino que él mismo había elegido. Mateo entendía lo difícil que era para su padre aceptar su decisión. «Sé que no es lo que esperabas de mí, pero necesito hacer esto», le dijo con suavidad. «No quiero terminar viviendo una vida que no me llena». Francesco asintió con una leve sonrisa, aunque en su interior sentía una mezcla de orgullo y temor. «Si eso es lo que realmente quieres, estaré a tu lado. Solo prométeme que siempre tendrás cuidado». Mateo prometió, sabiendo que su camino no sería fácil, pero también sintiendo una gran paz al saber que, aunque no lo entendiera del todo, su padre lo apoyaba. Así comenzó su viaje hacia un futuro que él mismo había decidido construir, un futuro en el que su sueño de justicia y protección cobraría vida. La decisión estaba tomada. Mateo ingresó en la academia de policía con la misma determinación que había mostrado al enfrentarse a su padre. Sabía que este era solo el comienzo de un largo camino, uno lleno de retos que pondrían a prueba no solo su cuerpo, sino también su mente y su espíritu. Las lecciones que recibió no eran solo sobre tácticas o leyes, eran también sobre resistencia, sobre cómo mantener la calma en situaciones donde otros podrían quebrarse. Los días en la academia eran duros, pero Mateo los abrazaba con entusiasmo.
Mientras otros cadetes se quejaban del rigor y la disciplina, él encontraba en cada desafío una oportunidad para fortalecerse. Su mente volvía constantemente a Acapulco, a las calles donde algún día patrullaría, donde tendría la responsabilidad de proteger a aquellos que no podían cuidarse por sí mismos. En cada ejercicio, en cada prueba, se imaginaba enfrentando los peligros que la ciudad le arrojaría, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. No era el mejor en todo, pero Mateo destacaba en algo que no se enseñaba en la academia, su capacidad de empatía. Mientras otros se centraban en ser los más rápidos o los más fuertes, él se enfocaba en comprender las motivaciones detrás de cada crimen, en conocer las historias de las personas a las que algún día tendría que ayudar. Esa empatía, combinada con su determinación, lo llevó a ganarse el respeto de sus compañeros y de sus instructores. Finalmente, el día de la graduación llegó. Su padre, Francisco, estaba allí, entre la multitud, mirando con orgullo a su hijo. Mateo, vestido con su uniforme, subió al escenario para recibir su insignia. Al mirarse en el espejo, por primera vez en mucho tiempo, vio reflejado al hombre que siempre había querido ser. Su papá lo esperaba al final de la ceremonia. Hubo un momento de silencio entre ambos, un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. «Estoy orgulloso de ti», murmuró finalmente Francisco, aunque en su voz había una nota de preocupación que Mateo no pudo ignorar. Pero en ese instante, Mateo decidió que ese sería su momento de alegría, un triunfo personal que le recordaría que había tomado la decisión correcta. Desde ese día, Acapulco no sería solo la ciudad donde había crecido, sino también el campo donde lucharía por la justicia. Mateo sabía que no todos los días serían fáciles, que habría momentos de duda, de peligro. Pero también sabía que estaba preparado para enfrentarlo. Y con la fuerza que había encontrado en sí mismo, estaba listo para comenzar su verdadero camino. La vida de Mateo comenzó a cambiar rápidamente después de su graduación. Empezó a trabajar en las calles de Acapulco, patrullando los barrios que conocía tan bien desde niño, pero que ahora veía con ojos diferentes. Cada esquina, cada callejón le revelaba algo nuevo. La ciudad, con su caos y su belleza, era tanto su hogar como su campo de batalla. Y aunque su trabajo le exigía mucho, Mateo encontraba una satisfacción profunda en saber que estaba cumpliendo con su propósito. Un día, mientras Mateo respondía a un llamado de emergencia en un pequeño café de Acapulco, sus ojos se posaron inesperadamente en una mujer que capturó toda su atención. Era Elena, una escritora que había llegado a la ciudad en busca de inspiración. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que ese encuentro casual transformaría sus vidas de una manera completamente inesperada. Al llegar al café, Mateo notó que la situación estaba bajo control, pero algo más capturó su atención. Allí estaba ella, sentada en una mesa cerca de la ventana, con un libro en las manos y una mirada que parecía perdida en sus pensamientos. Se acercó para asegurarse de que todo estuviera en orden, pero al hacerlo, sus miradas se cruzaron. «¿Todo está bien por aquí?», preguntó Mateo, intentando mantener su profesionalismo, aunque sentía una extraña agitación en su interior. Elena levantó la vista de su libro y le sonrió. «Sí, todo bien, oficial. Solo estoy disfrutando de un poco de tranquilidad en medio de la ciudad». «Eso es bueno», respondió Mateo, sin poder evitar que su mirada se quedara un poco más en ella de lo que normalmente haría. «Acapulco puede ser caótica, pero también tiene sus momentos de paz». «Es lo que me encanta de esta ciudad», dijo Elena, con una chispa en sus ojos que Mateo notó de inmediato. «Siempre hay algo nuevo por descubrir, incluso en los lugares más inesperados». Mateo asintió, sintiendo que algo dentro de él cambiaba en ese instante. «Bueno, me alegra que estés disfrutando de tu tiempo aquí. Si necesitas algo, no dudes en pedir ayuda». «Lo haré, gracias», respondió Elena, su sonrisa ampliándose un poco más. Mientras se alejaba, Mateo no pudo evitar pensar, es solo una coincidencia, pero el rostro de Elena quedó grabado en su mente. En los días que siguieron, no pudo dejar de pensar en ella. El recuerdo de su sonrisa, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba, todo lo que había sentido en ese breve encuentro lo perseguía. «No puede ser solo una coincidencia», se decía a sí mismo, cuestionando si el destino había jugado un papel en su encuentro. Y no lo fue. Como si el destino hubiera intervenido, sus caminos volvieron a cruzarse en otro lugar de la ciudad, en una librería donde Elena estaba buscando inspiración para su próximo proyecto.
Esta vez, Mateo no dejó pasar la oportunidad. Hola de nuevo, dijo con una sonrisa mientras se acercaba. No esperaba encontrarte aquí. Elena levantó la vista de los libros que revisaba y, al reconocerlo, sonrió sorprendida. Oficial. Qué coincidencia, aunque parece que Acapulco tiene sus formas de hacer que la gente se vuelva a encontrar. Mateo se rió ligeramente. Parece que sí. ¿Sigues disfrutando de la ciudad? Más que nunca, respondió Elena, cerrando el libro que tenía en las manos. Este lugar tiene algo especial. Es como si cada rincón tuviera una historia que contar. Estoy de acuerdo, dijo Mateo, sintiendo que había algo más que simple casualidad en sus encuentros. Si no te importa, me gustaría conocer más de esas historias contigo. Elena lo miró por un momento, su sonrisa se hizo más cálida. Me encantaría. A partir de ese momento, la conexión entre ellos creció rápidamente. Sus charlas sobre la ciudad y la vida se convirtieron en largas caminatas por Acapulco, y esas caminatas en noches compartiendo sueños y esperanzas. Mateo nunca había sentido algo así por nadie. Con Elena, sentía que podía ser completamente el mismo, sin las expectativas ni las presiones que había sentido toda su vida. El tiempo pasó, y decidieron dar el siguiente paso. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos cercanos y familiares. Francisco, aunque al principio había dudado de la rapidez con la que su hijo se había enamorado, no pudo evitar sentirse conmovido al ver la felicidad en los ojos de Mateo. Es la primera vez que te veo tan radiante, comentó Francisco a Mateo después de la ceremonia, mientras compartían un momento a solas. Realmente, nunca me había sentido tan completo, papá, respondió Mateo, su mirada perdida en Elena, que estaba a una corta distancia. Ella es todo aquello que jamás supe que necesitaba. Francesco asintió, entendiendo por fin que Elena era la compañera perfecta para su hijo. Solo asegúrate de seguir siendo el hombre íntegro que eres. Y cuídala, como creo que ella hará contigo. Lo haré, papá. Esa es mi promesa. Ese compromiso se puso a prueba con la llegada de su hija, Isabel, que iluminó sus vidas y profundizó el vínculo entre Mateo y Elena. La pequeña llenó sus días de alegría y amor, y Mateo descubrió una felicidad más profunda de lo que había conocido antes. No imaginé que pudiera sentirme tan pleno, le confesaba a Elena mientras observaban a Isabel dormir. Ella representa todo lo que siempre deseé, y aún más. Elena, por su parte, se entregó de corazón a su nueva familia. Es asombroso cómo una vida tan pequeña puede transformarlo todo, comentaba ella, sonriendo mientras acunaba a Isabel en sus brazos. Ahora todo parece tener un nuevo significado. Sin embargo, incluso en la vida que parecía perfecta, había pruebas. Con el tiempo, Mateo comenzó a percibir cambios en Elena. Los días que solían ser de pura felicidad empezaron a llenarse de silencios incómodos y miradas esquivas. La alegría que solía ver en ella empezó a desvanecerse, sustituida por una tristeza que él no lograba entender. ¿Estás bien?, le preguntó una noche, después de notar su silencio prolongado. Te noto distante últimamente. ¿Quieres hablar de lo que te preocupa? Elena lo miró, intentando expresar sus sentimientos, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Estoy bien. Solo estoy un poco cansada, respondió, intentando forzar una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mateo, consumido por su trabajo y la responsabilidad de proteger a la ciudad, no se dio cuenta de cuánto sufría su esposa. Entiendo, has estado haciendo mucho. Descansa un poco, yo me encargo de Isabel esta noche, dijo con sinceridad, sin darse cuenta de que el problema era mucho más profundo que el cansancio. Elena, que siempre había sido una mujer fuerte y decidida, empezó a sentirse atrapada. El peso de ser madre, de mantener una casa y de apoyar a Mateo en su carrera, comenzó a afectar su bienestar emocional. No quería preocuparlo, así que guardaba sus sentimientos para sí misma, pero la carga era demasiado pesada. Mateo está haciendo lo mejor que puede, pensaba Elena, mientras pasaba otra noche sola en casa. No puedo añadirle más preocupaciones, pero me siento tan sola. Cada día, la distancia entre ellos parecía crecer más, y con el tiempo, las pequeñas grietas en su relación se convirtieron en abismos difíciles de ignorar. Mateo, ocupado con su trabajo, no veía cómo su matrimonio se desmoronaba lentamente. Las noches solitarias en casa, mientras él,
patrullaba las calles, se volvieron una rutina para Elena. Y aunque amaba profundamente a su hija Isabel, la tristeza que sentía no dejaba de aumentar. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Mateo regresó a casa y encontró a Elena sentada en la oscuridad. Elena, dijo suavemente, encendiendo una luz. ¿Por qué estás aquí en la oscuridad? Elena levantó la vista, pero no hubo palabras, solo un silencio que hablaba más que cualquier conversación. Mateo sabía que algo andaba mal, pero no sabía cómo abordarlo. Se acercó a ella, tocándole suavemente el hombro. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? No tienes que llevar todo esto sola. Elena lo miró con ojos llenos de una tristeza que él no lograba entender completamente. Lo sé, susurró, pero ahora solo quiero dormir. Se levantó lentamente y se fue a la habitación, dejando a Mateo solo en la sala, con un nudo en el estómago. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento que te estoy perdiendo?, pensó Mateo, observando la puerta cerrarse detrás de ella. Las semanas pasaron y las tensiones aumentaron. Los desacuerdos se volvieron más frecuentes y la distancia emocional entre ellos se hizo evidente. Mateo intentaba hacer lo mejor que podía para ser un buen esposo y padre, pero el peso de su responsabilidad como policía y la presión de proteger a la ciudad lo mantenían distraído. Elena, sintiéndose cada vez más sola, decidió que necesitaba un cambio. No puedo seguir así, se decía a sí misma, mientras contemplaba lo que quedaba de su relación. Necesito encontrarme de nuevo, por mí y por Isabel. Un día, Mateo llegó a casa y encontró una carta sobre la mesa. Al verla, su corazón se hundió en el pecho. Tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Mateo, sé que esto es difícil de entender, pero necesito tiempo para mí. Me siento atrapada, y ya no puedo seguir así. Te amo, pero necesito alejarme para encontrar mi propio camino. Lamento mucho tener que hacer esto, pero no veo otra opción. Isabel se queda contigo. Espero que puedas entenderme y perdonarme algún día. Mateo dejó caer la carta, sintiendo un profundo vacío en su corazón. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo dejé que esto pasara?, se preguntaba, mientras el peso de la realidad lo golpeaba. Todo lo que había construido con Elena parecía desmoronarse ante sus ojos, dejándolo solo con sus pensamientos y un dolor que no sabía cómo enfrentar. Elena se mudó a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo. Intentó ser fuerte por Isabel, pero la culpa y el remordimiento la perseguían a cada paso. Sabía que Mateo la amaba, pero también sabía que no podía seguir viviendo una vida que la hacía infeliz. El tiempo pasó, y aunque Mateo intentó contactarla varias veces, ella se mantuvo distante, sin querer enfrentar el dolor que había causado. Pero la distancia no solucionó nada. Isabel, aunque pequeña, sentía la ausencia de su madre y la tensión en el aire cada vez que se mencionaba su nombre. Mateo, aunque intentaba ser fuerte por su hija, no podía ocultar el dolor que sentía. Elena, por su parte, sabía que había dejado un vacío en la vida de ambos, pero también sentía que necesitaba ese espacio para encontrarse a sí misma. Los años pasaron, y aunque el tiempo sanó algunas heridas, la ausencia de Elena seguía siendo una sombra en sus vidas. Cuando Isabel cumplió 6 años, Elena, después de tanto tiempo, decidió regresar a Acapulco, decidida a enfrentar las consecuencias de su partida. Sabía que había dejado una herida profunda en Mateo, pero también sabía que no podía seguir evitando la realidad. Lo que no esperaba era encontrar a Mateo tan cambiado. Cuando Elena apareció en su puerta, Mateo la miró con una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Qué haces aquí, Elena?, preguntó, su voz cargada de emociones contenidas. Después de tantos años, ¿qué es lo que realmente quieres? Elena, con el corazón en la mano, trató de explicarse. Mateo, sé que te hice daño. Sé que te dejé solo con Isabel cuando más me necesitabas. Pero he estado pensando en lo que es mejor para ella, y no puedo seguir huyendo. Huir es exactamente lo que hiciste, respondió Mateo, sin poder contener la amargura en su voz. Nos dejaste a ambos, Elena. ¿Y ahora, quieres regresar como si nada hubiera pasado? La discusión que siguió fue intensa y dolorosa. Ambos dijeron cosas que no podían retirar. Justo en ese momento, la pequeña Isabel salió de su habitación, atraída por las voces que escuchaba. «Papá, ¿pasa algo?» «¿Estás discutiendo?», preguntó Isabel, con los ojos llenos de preocupación.
Mateo, intentando calmar la situación y evitar que su hija se diera cuenta de la tensión, respondió suavemente, no mi vida. No estamos discutiendo. Isabel, aún confundida, miró a la mujer que estaba frente a su padre y preguntó con curiosidad, ¿quién es ella, papá? Mateo respiró hondo antes de responder. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para el impacto emocional que traería. Mi vida, ella es tu madre. Regresó del viaje que te había mencionado. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par, llenos de sorpresa y emoción. Sin dudarlo, corrió hacia Elena y la abrazó con fuerza. Sabía que volverías. Papá me dijo que estabas en una misión por el mundo. Qué bueno que regresaste, mamita. Elena, con lágrimas en los ojos, devolvió el abrazo a su hija, sintiendo una mezcla de alegría y culpa. Sí, mi amor, he vuelto, susurró, acariciando el cabello de Isabel. Y estoy aquí para quedarme. Elena comenzó a visitar a Isabel con regularidad. Al principio, los encuentros eran breves, limitados a paseos o visitas al parque, pero a medida que avanzaban los días, Elena deseaba pasar más tiempo con su hija. Quiero estar más presente en su vida, le dijo un día, mientras recogía a Isabel después de una de sus visitas. Siento que me he perdido tanto, y quiero recuperar ese tiempo. Mateo asintió, pero la inquietud lo invadía. No le gustaba la idea de que Elena pasara demasiado tiempo con Isabel. No es que no quiera que estés con ella, explicó Mateo, intentando controlar la ansiedad que lo carcomía, pero no quiero que sufras si decides irte de nuevo. No puedo permitir que pase por lo mismo otra vez. Elena lo miró con una mezcla de dolor y determinación. No me iré. He cambiado. Quiero ser parte de su vida. A pesar de sus palabras, Mateo seguía preocupado. Había noches en las que apenas dormía, temiendo que Elena volviera a desaparecer, dejando a Isabel devastada. La incertidumbre lo mantenía en constante alerta. Un día, sin previo aviso, Elena decidió recoger a Isabel del colegio y llevarla a pasar la tarde con ella. No le avisó a Mateo, pensando que sería una sorpresa agradable para su hija, pero cuando la maestra se dio cuenta de que Elena se había llevado a Isabel sin autorización, inmediatamente llamó a Mateo. Cuando Mateo recibió la llamada, su corazón se aceleró. ¿Qué quiere decir que se la llevó sin avisar?, preguntó con la voz alterada. Ella no tiene derecho a hacer eso. En cuestión de minutos, Mateo se dirigió al lugar donde Elena había llevado a Isabel. La encontró en un parque, jugando despreocupadamente con su hija. Pero él no estaba tranquilo. Su enojo y preocupación eran evidentes mientras se acercaba a Elena. ¿Cómo pudiste llevarte a Isabel sin decírmelo? Mateo comenzó la discusión sin rodeos, su voz tensa. No puedes simplemente aparecer y llevarte a nuestra hija cuando quieras. Necesitas respetar mis decisiones. Elena se levantó y lo enfrentó. Mateo, es mi hija también. Tengo derecho a pasar tiempo con ella. No estoy haciendo nada malo. No se trata de si es malo o no, replicó Mateo, sin poder contener su frustración. Se trata de que no puedo confiar en que no la dejarás de nuevo. ¿Cómo sé que no volverás a desaparecer? La discusión se intensificó rápidamente. Ambos dijeron cosas que no podían retirar, sus voces subiendo de tono a medida que la tensión crecía. Finalmente, Elena, herida y enfadada, lanzó una amenaza que Mateo no esperaba escuchar. Si sigues poniéndome obstáculos, dijo con firmeza, me veré obligada a quitarte a Isabel legalmente. No quiero llegar a eso, pero lo haré si no me dejas ser parte de su vida como debería. Mateo se quedó helado. La idea de perder a su hija era intolerable, y la posibilidad de una batalla legal lo llenó de pavor. Sabía que tenía que proteger a Isabel, pero la situación se estaba saliendo de control. Ambos se quedaron en silencio, mirando a Isabel, quien jugaba sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba. Elena peleó por la custodia de su hija con toda la fuerza que pudo reunir. Durante las audiencias, presentó un argumento contundente: Mateo trabaja en un ambiente peligroso todos los días, arriesgando su vida. Isabel a menudo queda sola, y aunque él ha hecho lo mejor que puede, yo puedo darle el cuidado y la estabilidad que necesita. El tribunal evaluó los argumentos de ambos lados, pero fue el enfoque de Elena en la seguridad y el bienestar de Isabel lo que finalmente inclinó la balanza a su favor. La niña necesita un entorno seguro y estable, argumentó su abogado,
reforzando la preocupación de Elena sobre la naturaleza del trabajo de Mateo. Mateo, aunque devastado, sabía que el riesgo de su trabajo siempre había sido una espada de doble filo. Intentó defender su capacidad para cuidar de su hija, pero al final, el tribunal decidió que Elena proporcionaría un entorno más estable para Isabel. La decisión fue un golpe profundo para Mateo. Aunque había luchado con todas sus fuerzas, el juez dictaminó que Elena obtendría la custodia principal de Isabel, basándose en que podía ofrecer un hogar más seguro y una atención más constante. Mientras el veredicto se leía, Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Elena había ganado la custodia, y él sabía que su vida cambiaría drásticamente a partir de ese momento. El momento más duro para Mateo llegó cuando tuvo que darle la noticia a Isabel de que se iría a vivir con su madre. Mientras trataba de contener las lágrimas, la llamó a su lado y le dijo con voz temblorosa: «Mi vida, por ahora tendrás que irte a vivir con mamá, pero pronto estaremos juntos de nuevo, te lo prometo». Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró confundida y asustada. «Papá, yo quiero vivir contigo». «¿Por qué tengo que irme?», preguntó, sin poder comprender por qué su mundo se estaba desmoronando. Mateo tragó saliva, tratando de encontrar las palabras, pero el dolor en su corazón era demasiado grande. «Mi amor, es solo por un tiempo», respondió suavemente acariciando su cabello. «Pero siempre estaré cerca, y pronto volveremos a estar juntos». Los días que siguieron fueron un tormento para Isabel. No dejaba de llorar, se negaba a comer, y la tristeza la consumía. Mateo fue a visitarla y al ver a su hija sufrir sin poder cambiar la situación, quedó destrozado. Isabel, al verlo llegar, lo miró con una mezcla de dolor y desesperación. «Papá, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste aquí? Yo quiero vivir contigo», le dijo, las lágrimas cayendo por su rostro. Mateo, sin saber qué decir, la abrazó con fuerza, tratando de contener su propio llanto. «Nunca te abandonaré, Isabel», le susurró, sintiendo su corazón romperse en 1000 pedazos. «Te lo prometo, mi amor, nunca te abandonaré». Isabel, desesperada, le rogó que la llevara a vivir con él. «Por favor, papá, no quiero estar aquí. Quiero irme contigo». En ese momento, Elena salió y vio a su hija llorando con tanta fuerza que sintió como si todo su mundo se derrumbara. Sabiendo que no podía seguir forzando a su hija a quedarse con ella, se arrodilló junto a Isabel y le dijo con ternura: «Está bien, mi amor. Mañana papá vendrá a buscarte. Te pondrás tu mejor vestido y te irás con él. Te lo prometo, mi vida». Isabel, al escuchar esas palabras, se calmó un poco, aferrándose a la esperanza de que su papá vendría por ella. Mateo, aunque destrozado, se despidió con un nudo en la garganta, prometiéndole a su hija que al día siguiente volvería para llevársela a casa. Con la promesa de su padre resonando en su mente, Isabel despertó al amanecer, llena de una mezcla de ansiedad y esperanza. Desde que despertó, no dejaba de preguntar por su padre, asegurándose de que ese sería el día en que volverían a estar juntos. Elena, aunque con el corazón roto, ayudó a su hija a vestirse con su mejor ropa, tal como había prometido. Cada pequeño gesto, desde peinarle el cabello hasta abotonarle la blusa, estaba cargado de una tristeza profunda. Sabía que estaba a punto de perderla, al menos por un tiempo, pero también sabía que no podía seguir viendo a su hija sufrir de esa manera. «Papá vendrá pronto, ¿verdad, mamá?», preguntó Isabel, con una mezcla de emoción y temor en su voz. Elena le sonrió, aunque sus ojos traicionaban el dolor que sentía. «Sí, mi amor, él vendrá pronto. Todo estará bien». Trató de sonar convincente, aunque por dentro se sentía destrozada. Mateo, por su parte, recibió la llamada para una nueva misión, una operación crítica que no podía esperar. Como siempre, se preparó con la determinación que lo caracterizaba, consciente de los riesgos pero confiado en su habilidad para enfrentarlos. Su mente, sin embargo, no podía evitar pensar en Isabel, en las promesas que le había hecho, en el amor que los unía. Mientras se dirigía al lugar de la operación, sus pensamientos volaron hacia su hija. Recordó cuando le había dicho que nunca la dejaría, que siempre estaría a su lado. La imagen de Isabel lo acompañaba mientras revisaba los detalles de la misión, enfocado en proteger a los inocentes, como siempre había hecho. Al llegar al sitio, Mateo y su equipo evaluaron la situación con cuidado. Uno de sus compañeros le informó que los sospechosos estaban dentro del edificio y que había niños con ellos.
Era un escenario delicado, que requería de toda su atención y habilidad. Estoy frente al objetivo, comunicó Mateo por radio, manteniendo su voz firme. Tienen a sus hijos aquí, parece que están de vacaciones. ¿Qué hago? Debes llevar a cabo la misión, no importa lo que ocurra, fue la respuesta que recibió, y Mateo, sin dudar, se preparó para actuar. La operación comenzó, y Mateo lideró a su equipo con la misma precisión que siempre lo había hecho. Sin embargo, en medio del caos, la situación se volvió crítica. Mientras avanzaban, Mateo vio a uno de los criminales intentando escapar con los niños cerca de él. Sabía que tenía que detenerlo antes de que alguien saliera herido. Envíame refuerzos ahora mismo. Hazlo, pidió Mateo, consciente de la urgencia. Pero el tiempo se agotaba. Decidido a proteger a los inocentes, Mateo se lanzó hacia el criminal, ordenándole que se detuviera. Policía. Quieto. No te muevas. Antes de que pudiera detenerlo, un disparo lo alcanzó. Mientras esperaban la llegada de Mateo, cada minuto parecía eterno. Finalmente, el timbre de la puerta sonó, y Isabel corrió emocionada hacia la entrada, gritando, «Mi papá está aquí». Cuando dices que no quieres comprometerte con nadie, llega un niño a enseñarte una lección de vida. Y a veces debes desprenderte de esa persona aunque no quieras hacerlo. Una vez me preguntaste, «Papá, ¿tú no serás un mártir?». Te respondí que no, que nunca te abandonaría, que siempre estaría a tu lado hasta que muera. Si escuchas esto, es porque no pude cumplir mi promesa y me he ido al cielo. Esta es la última historia que te contaré, es mi historia, princesa, tu padre se ha convertido en un mártir, te estaré esperando en el cielo, no lo olvides. Nunca tuve tiempo para hablarte de mí mismo, me gustaría verte a los ojos y contarte mi historia, pero aún eres muy joven, perdóname, hija. Siempre estaré contigo, aunque no pueda estar físicamente a tu lado. Sigue tus sueños, mi princesa, y nunca te rindas. Las lágrimas llenaron sus ojos al pensar en Isabel, en el futuro que no compartiría con ella. Nunca tuve tiempo para hablarte de mí mismo, pero siempre he vivido siguiendo mis sueños. Tú fuiste mi último sueño. Sigue tus sueños hasta el final, cariño. Habrá días buenos y habrá días malos. Me extrañarás y querrás estar a mi lado, pero no te rindas. No renuncies, siempre estaré a tu lado, tomándote de la mano en tus sueños. Algunas historias están incompletas, cariño, pero siempre tendrán un final feliz. Créeme, si es posible. Mateo grabó este mensaje días antes, él temía que algo le pudiera suceder y quería darle un mensaje a su hija que siempre recordara. Cuando Elena e Isabel abrieron la puerta, en lugar de ver el rostro familiar de Mateo, recibieron la devastadora noticia de su muerte. El dolor que sintieron en ese momento fue indescriptible. Sabían que él había dado su vida para proteger a otros, pero eso no aliviaba el inmenso vacío que dejó en sus corazones. Isabel, mientras estaban en el entierro, le dijo a su madre, «Mi papá, ¿por qué su fotografía está en esa caja?», refiriéndose a la tumba. En ese mismo momento se acordó cuando tuvo esa conversación con su padre, y dijo llorando, «Ya lo sé, es un mártir, ¿verdad?». «Porque ya lo sabes, mi amor», respondió Elena, su voz temblando mientras luchaba por contener las lágrimas. «Papá es un mártir. Dio su vida por algo en lo que creía profundamente». Isabel asintió lentamente, empezando a comprender el sacrificio que su padre había hecho. Con el tiempo, las palabras de Mateo comenzaron a resonar en su mente. «Ahora eres la protagonista de tu propio cuento», se repetía a sí misma. «Ama a todos, ama a tu país, y nunca pierdas la fe en tu corazón. Nunca pierdas la esperanza». Y aunque el dolor de la pérdida nunca desapareció por completo, Isabel creció con la determinación de honrar la memoria de su padre. Sabía que él la guiaba desde el cielo y que algún día encontraría un amor tan grande como el que él le había enseñado. «Nunca lo olvides, mi pequeña princesa», se decía cada noche antes de dormir, «papá te amaba más que a nada en este mundo». Y así, con la bendición y el amor eterno de Mateo, Isabel siguió adelante, llevando en su corazón el legado de su padre, el hombre que nunca la dejaría, ni siquiera en la distancia. Y así concluye esta maravillosa historia. Te agradecemos por acompañarnos y esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros. Nos encantaría leer tus comentarios y te invitamos a darle like, suscribirte y activar la campanita para que te avise de las nuevas historias.
De esa manera estarás contribuyendo directamente a nuestra causa de apoyar a perritos en situación de necesidad. Únete a nosotros y haz la diferencia para estos adorables peludos. Gracias y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.